Shalom, shalom a todos los hermanos. Bienvenidos a este espacio de los días miércoles, los estudios que realizamos entre semana del Ministerio Verdad de Vida para toda la comunidad israelita que está en todo el mundo dispersa, esperando la venida de Yeshua, nuestro Salvador. Pero mientras esperamos, seguimos preparándonos, seguimos estudiando, seguimos conociendo quién era nuestro maestro, quiénes eran sus seguidores. Y hoy en día nosotros también somos esos seguidores y nos vamos a preparar para ser esos seguidores que Él tanto quiere que seamos. La entrega de hoy vamos a tener a el apóstol Andrés. Bien. André Bar Yoná, Andrés, hijo de Jonás, sería traducido en español. En arameo es André Bar Yoná. En hebreo vendría a ser André Ben Yoná, porque Ben es hijo en hebreo, ¿verdad? Para poder entender quién era este Andrés, vamos a decir Andrés porque así es como lo conocemos, ¿verdad? Y así los hermanos que recién se están integrando al ministerio de la restauración, porque el detalle es la restauración de todas las 12 tribus de Israel. No somos nosotros un ministerio que estamos encargados o dedicados solo de nuestro ministerio llamado Verdad de Vida, no. Este es el ministerio que se encarga, como muchísimos ministerios más a nivel internacional, de restaurar las 12 tribus de Israel. Entonces, ¿quién era Andrés? Vamos a revisar en el libro de Juan, en el capítulo 1, en el verso 35, que esta es la clave de saber quién era Andrés, cómo empezó Andrés y cómo seguimos sus pasos con Andrés. Dice, el siguiente día otra vez estaba Juan, refiriéndose a Juan el que sumerge, el hijo de Zacarías, conocido como Juan el Bautista, y sus dos discípulos. Y mirando a Yeshua, que venía o que andaba por ahí, dijo Juan, he aquí el Cordero de Elohim. Le oyeron los dos discípulos que estaban ahí hablar a Juan con respecto a Yeshua. Y volviéndose a Yeshua y viniendo, o sea, viendo que venía Yeshua, le siguieron y les dijo, ¿qué buscan? Les preguntó Yeshua y ellos dijeron, ¿en dónde estás habitando? ¿En dónde te estás quedando? ¿En dónde moras? Entonces les dijeron, vengan y miren. Y fueron y vieron dónde estaba viviendo, dónde se estaba quedando y se quedaron con él en aquel día. Aquí está la clave de quiénes eran esos discípulos de Juan, el hijo de Zacarías, Juan el Bautista. Andrés, hermano de Simón, conocido como Pedro, era uno de los que habían oído a Juan el Bautista y habían seguido a Yeshua. Entonces, Andrés era uno de los que estaba ahí, era uno de esos dos discípulos que estaba con Juan el Bautista cuando Juan dijo, he aquí el Cordero de Elohim. Entonces Andrés, ya sabemos más adelante, que fue corriendo a su hermano y le dijo, hey, Simón, mira, ha llegado aquel que esperábamos por tanto tiempo, ha llegado el Mesías y es Yeshua, el hijo de Joseph de Galilea, de la tierra se me fue el nombre de Nazaret. Entonces, ya vemos más adelante el resto de la historia y la seguiremos viendo con los otros apóstoles. Pero mientras tanto, vamos viendo nosotros que aquí está Andrés, que fue el primero o uno de los primeros que escuchó a Juan el Bautista que dijo, he aquí el Cordero de Elohim, refiriéndose a Yeshua. En Mateo 4 podemos ver nosotros parte también de lo que prosiguió con respecto a la vida de Andrés. En este caso, Andrés ya va con su hermano Simón, conocido como Pedro, en hebreo es Kefa. Mateo 4:18 dice, pasando Yeshua junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, al que después se le llamó Kefa o Pedro, y su hermano Andrés, que echaban las redes al mar, porque eran pescadores. Y les dijo, vengan conmigo o vengan en pos de mí, traduce la Biblia Reina Valera, y los haré pescadores de hombres. Ellos entonces dejaron al instante las redes y los siguieron. Sabemos nosotros que no eran pescadores cualquiera, ¿verdad? Sino que eran empresarios. Podrían ser microempresarios o podrían haber tenido una empresa grande, pero ellos se dedicaban realmente a la industria de la pesca de aquel entonces. Y en las próximas entregas que veamos nosotros la vida de Santiago, de Jacobo, vamos a ver que los hijos de él, su hermano y su padre, Zebedeo, tenían también una empresa. O sea, entre ellos se conocían porque eran empresarios y estaban al tanto del comercio de los peces.
En Marcos 1:29 dice, al salir de la sinagoga, o sea, significa que ellos estaban con Yeshua predicando el mensaje de la restauración del reino de Israel. Dice que al salir de la sinagoga vinieron con Yeshua a casa de Simón, llamado Pedro, Kefa, y Andrés, con Jacobo y Juan. Jacobo y Juan son los hijos de Zebedeo. Entonces, desde aquí vemos que hay una relación entre Simón, que vimos la vez pasada, la vida de Pedro, Kefa, y esta vez que estamos viendo la historia o la vida de Andrés, vemos que tanto Simón y su hermano Andrés estaban junto con Jacobo y con Juan, con Yeshua. Iban de aquí, iban para allá, iban de sinagoga en sinagoga, predicando el mensaje del reino. Vemos esta ilustración que se las traje la semana pasada o en la entrega anterior con respecto a la vida de Pedro, de Kefa, de Simón en hebreo, que era un área totalmente, era un área bien grande, ¿no? Donde se situaba lo que históricamente se conoce como los límites de la casa de Pedro, de Simón, en el cual ya vemos que él estaba casado, tenía hijas, tenía una hija que se llamaba, según la historia, Petronila, tenía su esposa y su suegra, la cual Yeshua le fue a salvar la vida. Pero vemos nosotros en el versículo este de Marcos 1:29 que dice que al salir de la sinagoga vinieron con Yeshua a casa de Simón. Entonces, Pedro, Simón, el hermano de Andrés, habitaban en este lugar. Ya vemos que se suma más el hermano a esa casa y venían los otros discípulos y venían mucha gente más que venía a ver a Yeshua porque Yeshua se estaba quedando con ellos en la casa de Kefa, de Pedro. Entonces vemos que en la misma casa donde vivía Andrés, el discípulo que estamos hablando hoy, era una casa la cual acogía a muchísimas personas, porque todos empezaban a reconocer que Yeshua no era un hombre normal, no era un hombre cualquiera que venía simplemente a enseñar o a compartir un mensaje, sino que se estaba transformando o convirtiendo ante los ojos de las otras personas en aquel que estaban esperando, en aquel del cual habló en su momento Moisés. En Juan 6, del 4 al 11. Y estaba cerca la fiesta de la Pascua, cuando alzó Yeshua los ojos y vio que había venido una gran multitud y dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman todos? En esto ya vemos que ya habían muchísimos seguidores que estaban escuchando el mensaje de Yeshua, pero se suscitaba en aquella época la festividad de Pesaj o Pascua. Sabemos que por medio de la escritura, en los mandamientos, se le ordena al pueblo en la festividad de Pesaj acercarse al pueblo, o por lo menos era la costumbre que tenían todos ellos, tanto en Sukkot, en Shavuot, y para Pesaj tenían que venir todos los israelitas al pueblo. Todos tenían que estar en la presencia del Eterno. Por eso es que había muchísima gente en el año en el que estuvo Yeshua. Y es más, creo que también era un año jubilar en el que muchísima gente tal vez ya no trabajaba porque había que dejar descansar la tierra y por ende había muchísima gente que ante los ojos de los lectores, gente desocupada. Pero sucedía que estaba allí el maestro, que estaba Yeshua, que era en la festividad de Pascua o Pesaj, y había muchísima gente que venía de todos los lugares alrededor de lo que en ese entonces se conocía como Judea. Entonces dice que Yeshua le preguntó a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman todos? Pero esto lo decía Yeshua para probarlo a Felipe. Al fin y al cabo, Yeshua sabía qué es lo que tenía que hacer, ¿verdad? Entonces Felipe le preguntó, Felipe, otro de los discípulos o apóstoles, 200 denarios de pan no alcanzarían para que cada uno de ellos coma un pedazo de pan. Entonces, al ver esto, que estaba ahí al lado el discípulo, su compañero, su seguidor Andrés, hermano de Simón, y dijo, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 peces. Entonces, no, tenía, sí, 5 panes y 2 pececillos. Entonces, él personalmente pienso yo que tuvo que haberse hecho la pregunta de que alcanzará todo esto para tanta cantidad de personas. Pero más sin embargo, vemos nosotros que al ver que Yeshua le pregunta a Felipe, ¿qué vamos a hacer, Felipe, con todos estos? ¿Dónde compraremos pan? Y al ver que Felipe no da una respuesta a lo que Yeshua quisiera que responda, porque lo puso a prueba, entonces aparece Andrés. O sea, él estuvo ahí para dar una respuesta y ver qué hago, qué hago. Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes y tiene 2 peces, aunque tal vez él por dentro pensó, ¿será que eso alcanza todo o no? Pero confiaba en que él era el maestro.
Si no, el maestro no nos habría enseñado en algún momento que aquel que tenga su confianza, su emuná o su fe con el tamaño de un grano de mostaza, no podría decirle a una montaña, muévete. Es un hebreísmo, pero de una u otra manera, por la confianza que tú tengas, todo será posible. Entonces, vemos que Andrés en esta situación le dice al maestro, mira, que hay un muchacho que tiene 5 panecillos y tiene 2 peces. Ya sabemos que sucedió más adelante, ¿verdad? Igual aquí vamos a leerlo, dice, aquí está el muchacho que tiene 5 panes y 2 pececillos. En el 10 dice, entonces Yeshua dijo, hagan recostar a la gente y sobre la hierba en aquel lugar, y se recostaron todos, aproximadamente eran como 5,000 varones, dice. Y tomó Yeshua aquellos panes y habiendo dado gracias al Eterno, les repartió entre los discípulos y los discípulos lo repartieron a todos los que estaban ahí recostados. Entonces vemos también aquí en Juan 12, el verso 20, vemos una postura de Andrés también delante de las personas que venían a la misma festividad. Entonces dice que habían ciertos helenos, en muchas traducciones dice ciertos griegos, o sea, si usted va a leer que ahí dice griegos, usted se va a perder porque va a identificar a personas de otro país. Sabiendo que Yeshua y sus discípulos eran judíos o eran israelitas y venían griegos, entonces no concuerda con el hecho de que por qué los griegos vienen a buscar a Yeshua cuando los griegos no tenían ni idea de quién era Yeshua ni por qué iban a esperar a Yeshua. Pero lo que ahí traduce de verdad es helenos, significa que eran judíos o israelitas que vivían fuera de Israel y se habían helenizado, o sea, se habían vuelto a la cultura griega. Esa es la traducción correcta. Entonces dirían en Juan 12, 20, habían ciertos helenos, judíos o israelitas helenizados, entre los que habían subido a adorar a la fiesta de Pascua, sino porque vienen los griegos a adorar en Pascua. Solamente vienen los israelitas a celebrar y a festejar y a cenar, porque es una cena, a celebrar la cena de Pascua o de Pesaj en hebreo. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida y de Galilea, en pocas palabras, podían comprenderse en el idioma, ya sea el idioma del israelita o a su vez podía ser que tanto Felipe como Andrés conocían de la lengua griega, ya que en el sector donde ellos vivían era un lugar comercial y no solamente comercializaban con los de adentro de su casa, o sea, los dentro de su entorno, sino también con los extranjeros, porque ese es un lugar en el cual también era como un lugar de paso para el comercio, Galilea. Entonces es posible que una de estas dos posturas esté aprobada si es que no son las dos. O los dos hablaban en hebreo y también hablaban en griego. Entonces dice el 21, estos pues se acercaron a Felipe, que eran de Bethsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, Adón, quisiéramos ver a Yeshua. Y Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Yeshua. Pero aquí hay algo un poquito importante en el cual tenemos que caer en cuenta en algo. ¿Por qué Felipe va y le dice a Andrés, mira, esos helenos que están allá quieren acercarse al maestro? ¿Por qué quieren acercarse a Yeshua? Es posible que ellos hayan conocido que el Mesías ya llegó, es posible que ellos sepan que aquel del que habló Moisés, del profeta que teníamos que escuchar, está aquí y quiere hablar con ellos, con él. ¿Por qué Felipe no fue directamente a decirle a Yeshua? Es posible que tal vez aún no haya tenido esa certeza o esa confianza. Estoy especulando ahorita con la vida de Felipe, pero más adelante vamos a ver la vida de Felipe. Entonces es posible que tal vez Felipe no haya tenido esa confianza ni esa seguridad de que Yeshua sea aquel que estaban esperando del que habló Moisés. Entonces, bueno, voy y lo comento con Andrés. ¿Por qué con Andrés? Porque Andrés fue prácticamente aquel primer hombre que vio a Yeshua y que escuchó de Juan el Bautista que Yeshua era el hijo de Elohim, el cordero que Elohim había enviado. Entonces, bueno, fue entonces que asumo yo que Andrés tuvo que haberle dicho a Felipe, ok, vamos a llevarlos a Yeshua, porque si ellos vienen a buscarlo es porque conocen de la profecía. En Hechos 2, vemos nosotros, creo que la mayoría conocemos este relato con respecto a la festividad de Shavuot, conocida en el mundo occidental y en español como la fiesta de Pentecostés. Entonces dice en Hechos 2:4, y fueron todos llenos del Ruach, del Espíritu, y comenzaron a hablar en otras lenguas, idiomas, entendamos esto, y se traduce como idiomas, según el Espíritu les entregaba o les daba o se les revelaba.
En este momento y en este instante podemos nosotros entender y comprender que a los discípulos, a todos los que estaban ahí, se les otorgó el don de hablar en otros idiomas, no en hablar en lenguas como en muchísimos países se conoce el hablar en lenguas solamente hacer balbuceos. No, se les entregó el don de hablar en otro tipo de idiomas. Es como, por ejemplo, vamos a ver más adelante la misma vida de Andrés, que él fue a otros países donde no hablaban ni hebreo, ni tampoco hablaban griego. Mas, sin embargo, este discípulo o este apóstol estuvo en aquellos lugares comentando del reino, compartiendo del reino. Entonces, en esta situación, en este momento, en este lugar y en esta celebración de Shavuot, conocida como Pentecostés, es que Andrés recibe el don de poder hablar el idioma a aquel lugar donde él donde iba a ser su propio destino. Como datos históricos tenemos aquí que Andrés se dice, no digo que sea así correcto porque es un dato histórico que no está comprobado en ningún libro, pero la mayoría concuerda, de los historiadores concuerdan que que Andrés era hermano mayor de Simón, de Pedro. Su nombre, el nombre de Andrés, es un nombre griego, no hebreo. ¿Qué significa viril o fuerte? Andrés fue el primero en seguir a Yeshua, por esto los griegos le llamaron a él protocleto. O sea, cuando Andrés ya va a otras regiones, a otros países, y se conoce que Andrés, o tal vez empieza él a contar su historia, su vida, yo lo vi a Yeshua, o yo fui el primero que vio a Yeshua por medio de Juan, mi maestro, porque era alumno de Juan, maestro, Juan era su maestro, Juan el Bautista, y él pudo haber dicho, yo lo conocí a él cuando mi maestro dijo, he aquí el Cordero de Elohim. Entonces, por eso todos los griegos le cambiaron el nombre y empezaron a llamarle a él Protocletos, que traducido Protocletos vendría a ser el primero en ser llamado. Por eso es que Yeshua luego se acerca a los dos y en este caso refiriéndose a Andrés y a Pedro, pero para esto Andrés ya lo había visto y Andrés ya había ido donde su hermano Pedro, Kefa, y le había dicho, he visto al profeta del cual Moisés habló en las escrituras. Entonces ya vemos que Andrés fue conocido como Protocletos y hay datos históricos que en varios libros cuando se lee la palabra o el nombre Protocletos, se está refiriendo es a Andrés, aunque esto está más dentro de lo que es la cultura del catolicismo ortodoxo en el área de Rusia, Rumania, Ucrania, porque ahí a esos sectores es donde más se encaminó él en su discipulado y en llevar el mensaje. Aquí vamos a ver los viajes de Andrés, o conocido también ahora como Protocletos. Ya casi no le decían Andrés, muy poco, por el hecho de que le llamaban el primero en ser llamado. Él fue el primero en ser llamado. Sabemos nosotros que la cultura del ser humano a veces es un poquito complicada cuando nos hacemos la idea de algo y empezamos a llamarlo o empezamos a decirle según la manera en que nosotros nos identificamos con aquel hombre que lo seguimos. Entonces, dice la tradición que muchos lo llamaron Protocletos y el nombre de Andrés se perdió por un tiempo, no por mucho, pero sí empezaron a llamarlo Protocletos. Entonces, dentro de los viajes de Andrés, conocido como Protocletos, dice que su leyenda procede de los textos apócrifos y según estos, después de la muerte de Yeshua, había sido designado para llevar el mensaje de la restauración del reino de Israel a Escitia, a Kiev y a la actual Rumania. Les he traído aquí una ilustración de en dónde está o en dónde estuvo lo que se conoce como Escitia. Es la actual Rusia. La que vemos de color naranja es el lugar en donde estuvo Andrés. Y el puntito que vemos ahí abajo de color morado o lila, ahí estaba Judea. Entonces, de Judea, Andrés fue hacia Escitia a predicar el mensaje del reino. Y es que aunque no lo crean, en todos esos lugares estaban regados todos los descendientes de Israel, tanto judíos como helenizados, no gentiles, sino helenizados, aquellos israelitas que habían dejado de las prácticas del Eterno para convertirse al paganismo, ¿no? O sea, fueron desobedientes, por eso es que en otros estudios de aquí mismo en el Ministerio Verdad de Vida hay un video que se llama la división de los dos reinos, entonces ahí pueden entender y comprender
por qué el resto de las 10 tribus estaban dispersas por toda esta área. Entonces vemos que Andrés estuvo en el sector del norte, ¿verdad? En todo lo que era Escitia, hoy en día conocida como Rusia, ahí donde dice Sarmatas, es donde quedaría, o sí, ahí es donde hoy actualmente queda lo que es Rumania y lo que es Ucrania, que también estuvo por esos sectores. En los mismos viajes de Andrés, conocido en ese entonces como Protocletos, los historiadores coinciden en que Andrés, luego de estar en Escitia, actual Rusia, viajó a Etiopía, también viajó a Grecia, conocida también como la provincia de Macedonia, y a Asia Menor. En este último lugar, o sea, en Asia Menor, fue donde mostró mayor cantidad de milagros y muchos creyeron en su mensaje estando en este sector de Asia Menor. Pero también tenemos datos históricos de que el mensaje, aunque no estuvo físicamente Andrés en Francia, pero su mensaje llegó hasta Francia por el trabajo que él realizó en Escitia o en todo el sector o la región llamada Escitia, la actual Rusia. Dice entonces, en Francia se convirtió en ejemplo a seguir de la casa ducal, o sea, del ducado de Borgoña, porque se le consideraba mensajero a Andrés. Era un mensajero de Escitia. Entonces, de la que creían proceder los burgundos, quienes llevaron hasta Francia las noticias del reino. Perdón, para traducir, el trabajo que hizo Andrés en Escitia sirvió tanto que los burgundos, que luego migraron a Francia, y ellos, bueno, ahí se localizó también la casa de Borgoña, llevaron el mensaje que dejó Andrés por medio de su trabajo, se traduciría como mensaje evangelizador de llevar el mensaje del reino hasta Francia. Y en este sector específico, mucha gente en el movimiento católico tienen ellos como patrón al discípulo Andrés. Ya no le llamaban Protocletos, ahí ya le llamaban Andrés, porque en las regiones de Macedonia y en las regiones de Asia Menor, él era conocido ya como Andrés, no tanto como Protocleto, dice la historia. Según Orígenes, Andrés predicó en Grecia, el Mar Negro y el Cáucaso. Fue el primer líder de Bizancio, o sea, fue la cabeza de lo que hoy después vendría a llamarse la Iglesia Bizantina. Un cargo que finalmente se convertiría en el patriarcado de Constantinopla. Por ello es considerado la cabeza de la congregación ortodoxa griega. Fue encarcelado por el procónsul romano, aquí está el nombre, déjenme quitar esto para que puedan verlo, Quirino. Quirino fue encarcelado por el procónsul romano Quirino, a pesar que Andrés hizo un milagro con la esposa. Él era gobernador de Macedonia. Dice que lo acusaba de incitar a la destrucción de los templos y desviar al pueblo del culto de los dioses. Sabemos todos por historia que el helenismo o el paganismo griego se había expandido por medio de las conquistas de Alejandro Magno y la división en cuatro del reino de Alejandro Magno. Pero Alejandro Magno llevó toda la cultura griega pagana a todos esos sectores. Y nosotros, los que han leído, por ejemplo, los libros de Macabeos 1 y Macabeos 2, pueden encontrar la historia inclusive del pueblo de Israel que se estaba paganizando, inclusive en el templo los sacerdotes se estaban paganizando en esta época, en la época de Alejandro Magno e inclusive en la época de sus sucesores, ya cuando se dividió el reino. Y empezó la guerra por el poder, pero todo el pueblo ya se había paganizado. Por eso es que la mayoría de toda esta gente en alrededor de Israel o de Judea hablaban griego, entonces podían comunicarse fácilmente, pero también tenían sus lenguas nativas. Recuerden que hay una parte en la que en el mismo capítulo de Hechos 2, hay una parte en la que ya ellos salen del aposento en el cual recibieron el Ruach con el don de hablar en diferentes idiomas, y mucha gente, judíos o israelitas, por cierto, los que estaban ahí, se admiraron porque decían, miren, escuchen esto que están hablando en la lengua de nuestras tierras donde vivimos, de donde venimos. Hablan
la lengua de los partos, hablan la lengua de los medos, hablan la lengua en español, hablan en inglés, en francés, en italiano. De una u otra manera, nosotros podemos ver que esto se demostró con los viajes de todos los discípulos, ¿verdad? En este caso, vemos la vida de Andrés, que él estaba predicando, él estaba enseñando, llevando el mensaje del reino. En este caso estaba ahí en Asia Menor y en la parte de Macedonia. Pero resulta que el mensaje de Andrés a la gente que estaba ahí en Macedonia y en Asia Menor era de la restauración del reino de Israel. No estaba hablándoles de nada más y nada menos que ha venido Yeshua, aquel profeta del que habló Moisés, y vino y dijo que va a instaurar el reino de Israel. Entonces, todos los que conocían de esto, obviamente, tenían que haber sido israelitas, judíos y de todas las tribus, e inclusive los no israelitas también conocieron de este mensaje, creyeron en Andrés, conocieron de sus milagros y obviamente tuvieron que haberlo visto como alguien, para el griego, como un Dios, entre comillas, y para el israelita, como un enviado del Eterno. Entonces, el mismo mensaje que se le daba al natural, en este caso al judío, también se le daba a aquel que se había desisraelizado, en este caso al israelita que se había convertido al paganismo. Y también a los extranjeros también del mismo país, que creyeron. Entonces, sé que el trabajo que hizo Andrés tuvo que haber sido duro, porque aquel que nunca ha escuchado de aquel mensaje o aquel mensajero o aquel profeta que tenía que venir, que lo mencionó otra persona, tiene que haber sido nuevo. ¿Qué es esto? ¿Qué me está hablando? Pero se escucha interesante. Pero a ver, yo veo que tú haces milagros, eso no lo hace cualquier hombre. Los griegos estaban acostumbrados a todo lo que ellos veían, eran puras deidades. Entonces, le sucedió inclusive hasta a Pablo en un momento en el que lo confundieron a él con una deidad y pensaron que era un dios y que estaba en la tierra con ellos. Es lo que pudo haber pasado inclusive hasta con Andrés, pero de una u otra manera llegó a darse a conocer el mensaje de la salvación del reino de Israel. Y más adelante vamos a ver que inclusive en estos lugares muy lejanos habían israelitas y de las 10 tribus perdidas, más que de Judá. Dice más abajo, cuando visitó el Peloponeso, en Patras, perdón, sanó a la mujer del procónsul Egeas, pero este que le reprochaba predicar la desobediencia al emperador, lo hizo azotar con varas y luego ordenó que lo ataran con cuerdas a una cruz en forma de lo que conocemos nosotros X, que en aquel momento se llamaba Crux de Cusata, donde murió al tercer día. Una mujer samaritana fue la que enterró su cuerpo. Esto es un dato histórico que lo podemos encontrar en los libros de la Iglesia Católica Ortodoxa. Ellos tienen todos estos datos históricos. Entonces, desde ya sabemos que él llevaba el mensaje a los israelitas, porque aquellos que vivían en Samaria eran los israelitas de las 12 tribus, que los que aún habitaban ahí se habían mezclado y los que no, pues habían salido de la tierra, pero ellos se decían, soy samaritano, porque venían de la área de esa área de Samaria. Como hoy en día nosotros vemos a un judío y le decimos, ah, ese es un judío, pero no sabemos si es de la tribu de Efraín, de la tribu de Judá, de la tribu de Benjamín, de la tribu de Leví, porque también en Judea quedaron parte de los de las 12 tribus, pero hoy en día se conocen como judíos. En aquel entonces también la mayoría somos samaritanos. La tradición cuenta que fue crucificado en el año 60, en una cruz en forma de X, ya vimos, ¿verdad? No con clavos, sino atado, donde estuvo predicando, aquí dice durante 2 días, pero vemos en el anterior que dice que murió al tercer día, ¿verdad? Estuvo predicando 2 días. Sus restos habrían reposado en Patras, Grecia, desde donde había sido trasladado a Constantinopla, o sea, sus restos. Pero vamos a entender esta parte de aquí donde dice que predicó 2 días y murió el tercer día. No es complicado entenderlo, la verdad. Él fue puesto en aquella cruz en forma de X porque, según la tradición, dice que él no se sentía honroso de morir como murió Yeshua, sino que él quiso morir de una forma distinta. Pero sabemos nosotros que los romanos tenían prácticas bien grotescas, prácticas bien atroces, en el que a ellos no les importaba cómo querían ustedes morir. Al fin y al cabo tenían que morir. Lo amarraron
pero más sin embargo no lo clavaron, ahí lo dejaron vivo. Y es más, estaba prácticamente exhausto, estaba casi que muriendo, había sido azotado con varas de metal, entonces tenía varios huesos rotos, dice la escritura histórica, pero más sin embargo él vivió todavía. La gente lo fue a ver, el primer día estuvo agonizante, pero dice la tradición histórica que en el segundo día, desde que estuvo amarrado a esta X, él empezó a predicar y mucha gente se empezó a acercar a él y empezó a predicarles a miles y a miles que iban llegando durante ese día y esos miles trajeron a muchos más al siguiente día, dice los datos históricos, pero al tercer día ya murió, no pudo más. Por eso es que el mensaje de Andrés se expandió bastante en este lugar llamado Patras, que está en Grecia, también en la región de Macedonia en aquel entonces. Pero luego fueron sus restos llevados a Constantinopla. Según Jerónimo y Cronicón Pascal, es más antiguo Cronicón Pascal que Jerónimo, dicen que según sus datos históricos coinciden en que el cuerpo sin la cabeza, solo el cuerpo del apóstol Andrés, fueron trasladados por el emperador Constancio II en el año 357, desde Patras a Constantinopla, a un lugar llamado Apostelion, que ahí tengo una ilustración que les traje para que puedan verla, lo que se conocería como la iglesia de los apóstoles o la iglesia de los santos apóstoles, así tiene el nombre traducido, pero en aquel lugar originalmente se llamaba Apostelion. Ahí es donde fue llevado este lugar. Constantinopla es la actual Estambul, en Turquía. Fue llevado desde Grecia hasta Turquía para poder entender y relacionar el lugar de dónde a dónde lo llevaron. Según la leyenda, las reliquias, o sea, la cabeza, porque fue lo único que no estuvo en en un ataúd, en una tumba o en un nicho, pero dice que, déjenme poner esto aquí, según la leyenda, las reliquias, la cabeza, fueron traídas desde Patras, en Grecia, a Kirimont, Escocia, o sea, muchísimo más lejos que llevarlo hasta Estambul, a Escocia, durante el siglo IV, por conocido así, San Regulus. Tras haber naufragado cerca de la costa oriental de aquel país. La iglesia de Kirimón se convirtió luego en la catedral de San Andrew o San Andrés. Pronto pasó a ser un importante centro de peregrinación en la época medieval. Y aproximadamente en el siglo VI, esta leyenda tomó fuerza después de que el conocido como Papa Gregorio Magno envía al monje Agustín de Canterbury a evangelizar estas tierras. Resulta que datos históricos hablan de que iban, por ejemplo, iban un año, llevaban el mensaje, evangelizaban a los nativos de aquel lugar, quedaba un líder a cargo de la congregación y los primeros enviados regresaban otra vez al lugar donde tenían la sede. Y resulta que 3 años después iban a ver cómo estaba, 3 o 4 años después iban a ver cómo iba creciendo la congregación y resulta que venían e inclusive hasta el líder de la congregación se había paganizado nuevamente. O sea, fue una lucha constante para que la gente de de Escocia, dejara el paganismo que era muy fuerte. Entonces, por eso es que Gregorio Magno ya a partir del siglo VI, envía a Agustín de Canterbury a evangelizar esas tierras. Y desde aquel momento, este lugar se volvió muy fuerte con respecto a la cultura o a las tradiciones católicas. Ya había perdido muchísimo del hebreísmo, inclusive muchísimo del mensaje de Andrés, porque habían tomado fuerza sus costumbres. Entonces, este lugar es súper católico debido a que fueron enviados por medio de este llamado Papa Gregorio Magno a las tierras de Escocia. Por eso es que Escocia e Inglaterra son los países más fuertes en el pensamiento católico que el resto del mundo. Aquí podemos ver una ilustración que les he traído. Somos, por cierto, de Guayaquil, Ecuador, y la capital de Ecuador es Quito. Y tiene muchísimo que ver con esto de aquí de Andrés.
Dice que aquí hay banderas distintas de distintas naciones que a lo largo de estos años, con simbología de la letra X en representación del apóstol Andrés, las han plasmado en sus estandartes, en este caso en las banderas. En la parte de arriba, a su derecha, van a ver dos banderas, color rojo, que representan, la una representa, bueno, las dos son iguales, pero la primera, antes de formarse como un estado de Quito, fue como parte del estandarte de la revolución de Quito. Algo que, un dato histórico que yo no lo conocía, pero bueno, basado en este estudio, puedo lograr entender que inclusive muchos países y muchas naciones latinoamericanas, estadounidenses, al igual que en este caso la Armada rusa, tienen estos estandartes, la bandera de Escocia también, y muchas naciones tienen estas banderas o estandartes con el símbolo de X en representación al apóstol Andrés y a su martirio. Sabemos que la mayoría de los seres humanos, en este caso, cuando conocemos o cuando hemos conocido algún tipo de religión, vemos algo simbólico y lo tomamos, nos apropiamos de eso sin el conocimiento verdadero, solo porque alguien más nos enseñó y nos dijo, no, esto de aquí representa a Andrés, que fue un santo, que siguió a Yeshua, y por eso vamos a tomar nosotros esta X en representación de aquello. Pero desconocemos realmente cuál es el verdadero trabajo que hizo el apóstol Andrés de llevar el mensaje del reino a todas las naciones y que nos llegue hasta el día de hoy a este tiempo y a este lugar tan lejos de Israel. En 1964, la Iglesia Católica dirigida por Pablo VI devolvió los restos del apóstol Andrés. Bueno, vamos a decirle los restos, aunque solamente era la cabeza de Andrés, a la Iglesia Ortodoxa en Patras, donde se encuentran sus restos completos en la Catedral de San Andrés, lugar donde dice la tradición que fue su martirio, pero realmente no es así. Solamente está la cabeza de Andrés en aquel lugar. Ahí les puse una figura también que dice, aquí yace la cabeza de Andrés, apóstol de Yeshua. Solamente está la cabeza, porque sabemos que el cuerpo de Andrés se quedó en Constantinopla, la actual Estambul, y aún sigue todavía el cuerpo de Andrés sin la cabeza en aquel lugar. Entonces, mis hermanos, les he traído hoy este estudio de la vida del apóstol Andrés, del martirio de Andrés, del trabajo que hizo Andrés, de que él fue el primer seguidor de Yeshua, aquel primer hombre que conociendo, teniendo como base fundamental la necesidad de que venga el Mesías, de que venga aquel que Moisés dijo que iba a venir y que saldría de nuestro pueblo, aquel profeta que vendría a liberarnos, pero no vendría a liberarnos del yugo de los hombres, sino vendría a liberarnos del yugo de la esclavitud producida por los hombres pecaminosos, pecaminosos. Hermanos, la semana que viene les traeré la vida de otro apóstol más, así que estén atentos porque esto va para largo todavía. Me despido de todos ustedes. Shalom, un abrazo fuerte y compartan también este mensaje, porque la restauración es para todos. Shalom.